Israel en shock. Lanzan bengalas contra la residencia de Netanyahu. La noche de Cesarea fue abruptamente iluminada por dos bengalas que cruzaron antes de estallar en el suelo, justo frente a la residencia vacacional del primer ministro Netanyahu. Este hecho no fue un mero acto de vandalismo. Se cree que el ataque fue perpetrado por un alto oficial de reserva del ejército israelí. Y es que no solo el movimiento libanés tiene en la mira a Netanyahu, sino también los suyos. Todo hace indicar que no era un ataque enemigo, era la muestra palpable del caos interno. El detenido era una de las voces de las recientes protestas en Israel contra el primer ministro. Literal, Netanyahu está arrinconado. Los detalles a continuación. Prensa Alternativa. Busca programador en Rust. Interesados, escribir al correo prensa.alternativa.casting@gmail.com. Netanyahu bajo ataque. Bengalas cayeron sobre su residencia. La noche en Cesarea parecía una más. Nada podía presagiar que la residencia del primer ministro israelí sería objeto de un nuevo ataque, uno que llevaría un sello distinto. De repente, el silencio fue destrozado por una luz que surcó el aire y se desplomó con estruendo frente a la puerta de la propiedad. Dos bengalas encendieron la noche, creando un espectáculo de destello y pánico en las afueras de la residencia de Benjamín Netanyahu. No se encontraba en su hogar, pero el mensaje era claro, feroz y calculado. El país hebreo se encontraba ante una escalada peligrosa. Los servicios de seguridad israelíes no tardaron en calificar el incidente como un ataque grave. Rápidamente, los agentes del Shin Bet y la policía acordonaron la zona, sus linternas alumbrando las paredes de la lujosa vivienda vacacional de Netanyahu, ubicada en el centro de territorios ocupados. La imagen que se percibía no era de poder, era una mezcla de impotencia, la vulnerabilidad de un liderazgo que, pese a toda la protección que lo rodeaba, se encontraba expuesto. Lo que impactó esa noche no fue solo el brillo repentino de las bengalas, sino también el perfil de uno de los sospechosos arrestados. Era nada menos que un alto oficial de reserva del ejército israelí, un hombre que había estado previamente en las protestas contra Netanyahu, un veterano, un reservista que alguna vez representó la columna vertebral de la defensa del país. La detención de este hombre era un símbolo de fractura interna, una división que está creciendo en el seno del país hebreo, reflejando cómo el liderazgo de Netanyahu ha alineado incluso a aquellos que tradicionalmente habían sido sus defensores. La sombra del movimiento libanés también se cernía sobre esta escena cargada de tensión. Hace apenas un mes, un dron lanzado por este grupo impactó cerca de la residencia privada de Netanyahu. Los ecos del ataque resonaron como una advertencia. Los enemigos del primer ministro eran implacables y las fronteras que alguna vez aseguraron su seguridad se tornaban cada vez más porosas. Desde entonces, la vigilancia en Cesarea había aumentado. Sin embargo, ni los escáneres, ni las cercas electrificadas, ni las cámaras de seguridad pudieron evitar la audaz llegada de las bengalas. En los últimos tiempos, Netanyahu ha estado en el centro de una tormenta política y social que ha sacudido a Israel. La reforma judicial que impulsó las mismas que encendió las protestas desde el 2021 ha desatado una serie de reacciones que se han intensificado con cada año. Las bengalas de esa noche no solo eran un desafío directo contra su liderazgo, era un reflejo de la ira acumulada por los cambios que para muchos amenazaban la esencia de la democracia israelí. Los manifestantes que se agolpaban fuera de la residencia lo hacían con pancartas y gritos, pero ahora la resistencia había adoptado un carácter más tangible y peligroso. El movimiento libanés también había incrementado su presión en la frontera norte, lanzando ataques simbólicos que buscaban desestabilizar al gobierno israelí, socavando la imagen de Netanyahu.
Los motivos de los rebeldes libaneses, según analistas internacionales, eran claros. Frustrar las políticas expansionistas del primer ministro que, según seguían empujando a la región al borde del conflicto abierto. En un contexto tan volátil, la acción de arrojar bengalas sobre su residencia vacacional era un recordatorio más. Israel no era invulnerable y su propio pueblo comenzaba a rebelarse. En las horas siguientes al ataque, la atmósfera en las fuerzas de seguridad se volvió tensa. La detención de los sospechosos se llevó a cabo con rapidez, pero la información fluyó con cuentagotas. 3 hombres habían sido arrestados, entre ellos el reservista. Sin embargo, el acceso a información sobre el caso fue restringido por un juez, quien prohibió la publicación de detalles de la investigación y las identidades de los sospechosos durante 30 días. Se les impidió también a los detenidos el derecho a consultar con un abogado, una medida que denotaba el carácter excepcional de la situación. El presidente israelí Isaac Herzog se pronunció inmediatamente. En un tono grave, declaró que se trataba de un incidente muy grave y peligroso. Herzog había mantenido una conversación directa con el jefe del Shin Bet, exigiendo que la investigación se acelerara y que se encontrara a los responsables con urgencia. Esta era una muestra más de la preocupación creciente dentro de la cúpula israelí. Un país que alguna vez se sintió seguro ahora mostraba grietas en su cohesión, evidencias de un malestar social que ya no podía ser contenido fácilmente. Este es un incidente grave que representa una escalada peligrosa y se tomarán las medidas de investigación apropiadas en consecuencia, afirmaron los investigadores del caso. Las palabras del Shin Bet reflejaban una preocupación más profunda que la de un simple ataque a una residencia. Era el temor de que esta acción fuera una chispa que encendiera una espiral de violencia interna, una acción que inspirara a otros a seguir un camino similar. Los informes sobre la censura en torno a este incidente se esparcieron como la pólvora. Para muchos, la decisión de silenciar la investigación y negar a los detenidos el derecho a defensa era un símbolo de fragilidad del gobierno de Netanyahu. Era una medida para contener el pánico y evitar que los ciudadanos conocieran cuán cerca había estado el líder del país de ser atacado por su propia gente. La imposición del silencio era también una demostración de cómo el Estado hebreo, bajo el liderazgo de Netanyahu, prefería sacrificar derechos fundamentales para mantener una aparente estabilidad. Sin embargo, esta estrategia solo logró amplificar el desconcierto y el miedo. Las redes sociales se llenaron de rumores, especulaciones sobre el motivo del ataque y el perfil del reservista detenido. Muchos hablaban de cómo las decisiones del primer ministro habían llevado al país a este punto de quiebre, donde ni siquiera los más leales al ejército podían quedarse callados. Era una muestra de la profundidad del malestar dentro del país, una división interna que hacía eco a las tensiones en la región. Para los combatientes palestinos y los rebeldes libaneses, Netanyahu representaba el símbolo más claro de una política de represión y expansión. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande.
Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.